Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 14, 22 al 23. No era posible que la muerte los retuviera bajo su dominio. No es posible que la fuerza del mal siga imperando en tu vida. No es posible que tú sigas siempre siguiendo o sujeto o esclavo bajo la fuerza del engaño. La fuerza del mal que siempre quiere que tú te consideres una persona débil, fracasada, que no puede seguir adelante, que no es capaz de sobresalir ante las adversidades, que no es capaz de saltar todos esos muros, todas esas barreras que se te presentan en el día a día. Pero depende de ti. Si tú no crees que la fuerza del bien es más grande, es más poderosa, es más densa que el poder o que la fuerza del mal, vas a vivir entonces con esa calamidad en tu pensamiento, en todo tu ser. Por eso cuando la palabra de Dios nos dice que no es posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, hablando de Jesucristo al resucitar entre los muertos, así también no es posible, puedes aplicarlo a tu propia vida, no es posible que después de haber resucitado Jesús de entre los muertos, yo viva en la miseria, yo viva allí en las tinieblas, yo viva como si Dios no hubiera resucitado. No es posible. No es posible. Y para ello se requiere que tú tomes acción. ¿Y qué debes hacer? En primer lugar, permitir, óyelo bien, permitir que Dios te hable al corazón. ¿Para qué? Para que tú puedas percibir la ayuda que viene de lo alto. Porque a través de la palabra, tú puedes ser una persona vencedora de todo aquello adverso que puedas experimentar en la vida. En la vida vas a encontrar tantas dificultades, pero esas dificultades son para que en ellas se manifieste el poder de Dios, así como también en la muerte de Jesucristo se manifestó el poder del Espíritu. Y dice la palabra, si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita también en tu persona, en tu interior también, entonces ese mismo Espíritu también te va a resucitar a ti. Ese mismo Espíritu te va a dar la fuerza para seguir caminando, para que en el transcurso de la vida no vayas así como triste, no vayas así como desalentado, fijándote solo en lo malo que te ha pasado. Y eso es lo que le pasó a aquellos dos discípulos de Emaús. Cuando Jesús se acercó y ellos le dijeron, ¿acaso tú no te has dado cuenta lo de Jesús de Nazaret? Y lo miraban como un fracaso. Y es que cuando nos va mal en la vida, nos cuesta ver lo positivo en lo adverso. Pero es ahí donde tú debes comportarte como una persona genuina, es decir, como un hijo de Dios. ¿Y cómo son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son inteligentes. Debemos ser inteligentes, los hijos de Dios. Y entonces eso nos llevará a examinar, a reflexionar y buscar siempre aquello que ofrezca fuerza para un paso más y no quedarnos en lo adverso. Así como cuando en la multiplicación de los panes, cuando Jesús les dijo, bueno, hay que darles de comer a esta gente. Y entonces los apóstoles dijeron, no, hombre, ¿cómo vamos a darle de comer si son tantos? No nos bastaría comprar tantos panes porque son muchas personas. Pero uno de ellos ofreció una solución y dijo, aquí está un muchacho que tiene estos pescados, estos panes. Y Dios con eso hizo el milagro. Así también tú
piensa qué puedes hacer para superar eso adverso que ahora te pasa. Y ya hemos dicho algo importante. Lo primero que tienes que hacer es permitir que el Señor se acerque a tu vida. Ni siquiera te estoy diciendo, acércate a Dios. Te digo, deja que el Señor se acerque a ti. No le tengas miedo. Él no te busca para castigarte. Él te busca para que tú tengas vida feliz, vida con bienestar, es decir, una vida en comunión con Él. Cuando tú vives cerca de Él, te das cuenta que la vida es hermosa, es maravillosa. Permitir que el Señor se acerque a ti. Y en concreto, para que eso pueda llevarse a cabo, debes en tu casa tomar la palabra de Dios, y poder conocer cómo vivió la primera comunidad cristiana, y tratar de ver qué ejemplo o qué puedes tomar de esa comunidad para tu vida. Y cuando tú comiences, por ejemplo, en este tiempo se recomienda, en este tiempo de resurrección, este tiempo de Pascua, se recomienda que leamos Hechos de los Apóstoles para poder para poder tomar esa enseñanza, ese mensaje de lo que sucedió en la primera comunidad cristiana. ¿Y qué sucedió? Que la gente creía en Dios. Y cuando la gente creía en Dios, su vida era transformada. Dios les cambiaba el corazón y ellos comenzaban a vivir de una manera admirable, de una manera ejemplar. Daban testimonio de que en esta vida lo importante es servir, amar por amor a Dios. Y cuando ellos hacían eso, la comunidad, es decir, los que estaban en su entorno decían, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Y así la comunidad cristiana se iba creciendo y iba tomando fuerza. Pues ahora puedes preguntarte, ¿y los de casa quieren ser como yo? ¿O qué es lo que piensan los de mi casa, de mí? Claro, en casa es donde más nos critican, eso es así. Pero eso es como consecuencia de no asumir de una manera responsable y de una manera determinada lo que Dios nos manda en su palabra. Que Dios siempre nos manda a amar, servir, perdonar, como lo hizo Él. Pues después de haber escuchado la palabra, después de escuchar la palabra, en ese momento Dios va a permitir que en tu corazón pueda arder la alegría de vivir, arder el entusiasmo por conocer un poco más de Él. ¿Sabes? En el conocimiento también está un placer. En el conocer también existe un placer que debes disfrutarlo. Conocer cuánto Dios ha hecho en la historia de la salvación de la humanidad. ¿Y por qué ha hecho Dios tanto? Porque te quiere feliz, por eso. Por eso Dios ha hecho tantas maravillas, para que tú creas en su palabra, para que tú seas una persona que espera en Él, una persona que ha descubierto que Dios tiene algo importante para su vida, que ha descubierto que Jesús de Nazaret es alguien importante en su vida de fe. De manera que cuando permitas que Dios a través de su palabra se acerque a ti, en automático tu interior va a ir generando un nuevo estilo de vida. Pero no termina ahí. Después de la palabra tienes que como que creer en esa palabra. Pero eso se da en automático. Cuando tú comienzas a leer, a escuchar la palabra de Dios, tú comienzas como a interesarte. Y después de un proceso, pues comienzas y te das cuenta quién es Jesús. Y los discípulos de Emaús, después de haber caminado con Jesús en un primer momento, ni siquiera se daban cuenta que era Jesús quien les estaba hablando. Así también ahora, en este momento, a lo mejor tú ni siquiera te das cuenta quién es el que te está hablando.
¿Quién es el que te está invitando a permitir que Jesús se acerque a ti a través de la palabra? Tú permites que Jesús se acerque a ti cuando tomas la Biblia y le escuchas. Pero ¿qué hubiera pasado si los dos discípulos de Emaús, cuando Jesús se acercó y les dijo, ¿de qué cosa tan triste van hablando? ¿De qué cosa tan triste van hablando en el camino? ¿Qué hubiera pasado si ellos se los hubieran quedado viendo y no le hubieran contestado? Como pasa en muchas veces, que cuando ves una gente desconocida, no le hablas, te vas, le tenés un poco de temor, puede ser una trampa y te vas. Pues los discípulos no hubieran descubierto que Jesús les estaba hablando. Por lo tanto, deja que el Señor se acerque a ti a través de su palabra, va a hacer que tu corazón arda y luego viene lo más importante, poder reconocerle. En un primer momento no le vas a reconocer. En un primer momento no le vas a hallar como ese gusto. En un primer momento te va a costar. Eso es así. Igual cuando vas al gimnasio, ¿no te pasa eso? Si eres joven y vas al gimnasio, por supuesto. Cuesta, pero después uno se siente bien, se siente saludable y uno dice, no, yo voy a seguir yendo al gimnasio porque es un bien para mí. Pues cuando te ocupes o le permitas al Señor a través de la lectura de la Biblia al final de la jornada o en la mañanita antes de ir a la jornada, en esa medida tu corazón va a arder, va a tener fe, va a tener confianza en Dios y entonces hablar con Dios te va a salir en automático. Y sabes lo más importante, que después de esto vas a reconocer a Jesús resucitado y te vas a sentir, te vas a considerar, te vas a ser en ese momento el hombre más feliz, la mujer más feliz, porque se ha encontrado con Jesús de Nazaret, aquel que ha cambiado tu vida, aquel que ha transformado todo tu ser, toda tu realidad. Estabas triste y ahora estás gozoso, estás lleno del Espíritu, estás lleno de amor. Eso es lo maravilloso. ¿Y cómo se va a llevar a cabo ese reconocimiento? Como dice la palabra de Dios, dice que cuando los discípulos le dijeron a Jesús, quédate con nosotros porque se hace tarde, Jesús entró con ellos a la casa y se quedó con ellos y celebraron la misa. Celebraron la misa, que también se le llama la fracción del pan. Y en la fracción del pan, allí descubrieron a Jesús. En la misa, allí descubres a Jesús. Si tú vas a misa los domingos, vas a descubrir a Jesús. Pero algunos todavía tienen miedo del COVID y se quedan mejor en su casa, pero es un poco contradictorio. Porque si tuvieran miedo del COVID, no salgan ni siquiera al patio, quédense ahí adentro, encerrados. No abran la puerta porque se van a infectar de COVID. ¿Verdad que no es así? Ustedes algunos van a la playa incluso, unos van a los restaurantes. En fin, a veces hacemos cosas que no tienen sentido. Entonces no tengamos miedo, vamos a la misa, hay que ir a la misa, porque allí vas a reconocer a Jesús en la fracción del pan. Y entonces vas a dar una mirada, vas a mirar hacia atrás y te vas a dar cuenta que cuando comenzaste a leer la Biblia, tu vida cambió. Y entonces vas a decir como esos discípulos, ¿acaso no ardía en nuestro interior cuando leía la Biblia, cuando leía la palabra de Dios? Y vas a ser muy feliz, vas a ser muy feliz. Y quiero terminar con lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 17 al 21. Dice, ustedes han sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha. Dice que tú has sido rescatado, de manera que ya no debes de estar allá, en esa realidad oscura, en esa situación difícil. Ya no, ahora tu pensamiento debe de estar anclado en esta palabra que te confirma que tú ya no eres la misma persona, que tú tienes fuerza para levantarte, que tú tienes fuerza para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que tú eres una persona que puede y que asume, porque en virtud de la palabra emprende, y que asume una vida nueva, porque dice la palabra, ustedes han sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha.
Que Dios te ayude, te bendiga y te permita seguir adelante en tu vida de fe. Y gracias por llegar al final de este video. Y recuerda ir a misa todos los domingos. Y no solo eso, también día de semana, si puedes, ve a la misa. Y recuerda siempre que Dios tiene mucho que darte aún. Y tú lo necesitas.